Buenas tardes, compañeros y profesora. Nosotros somos el equipo 4 y les vamos a exponer sobre el tema de epilepsia. Mi equipo está conformado por Hernández Morales, Aisha Melanie, Palmero Piliado, Diana Itzel, Pérez Jiménez, Manuel Alejandro, Valeriano Mendoza, Juan Manuel y su servidora Pérez Enrique, Rocío Abigail. Bueno, como contenido tenemos historia natural de la epilepsia, mecanismo bioquímico, sintomatología, cuadro farmacológico, farmacocinética y farmacodinemia de los fármacos más utilizados y avances biotecnológicos, y estos son los avances en los últimos 5 años. Bueno, para empezar, tenemos que la epilepsia ha existido desde las antigüedades. Todo esto nos indica que en los pueblos primitivos este trastorno era recibido como un castigo de los dioses o un castigo divino. De igual manera, era tratado como una posesión diabólica. En la antigüedad, para tratar según este trastorno, lo que hacían eran exorcismos o, en este caso, aislar a las personas de la demás gente. Bueno, el término epilepsia la retomaron los griegos, que fueron los primeros en incluirla entre las enfermedades físicas. Y ya Hipócrates, quien es el padre de la medicina moderna, explica que la epilepsia no es ni más divina ni más sagrada, en este caso que cualquier otra enfermedad que tiene un origen natural y que está localizado en el cerebro. Bueno, en este caso, para 1873, el neurólogo John Hungley estableció lo que fue la primera definición y que todavía hasta hoy en día es vigente, y esta quiere decir una descarga súbita y rápida, en este caso y excesiva, de las células cerebrales. Para 1912 se comerciaron los primeros fármacos antiepilépticos, y unos años más tarde, en 1929, Hans Berger registró en papel el primer encefalograma. Bueno, ahora pasamos a lo que es el mecanismo bioquímico. Y bueno, para esta parte primero debemos de entender lo que es la fisiopatología de la enfermedad. Es decir, que debemos de conocer el mecanismo fisiológico de la excitabilidad neuronal. Dentro de esta entran lo que son dos partes. Bueno, principalmente una de ellas es la influencia sináptica excitatoria. Y bueno, estas son medidas principalmente por lo que es el glutamato, en donde al fijarse a lo que son sus receptores, van a tener lo que es la entrada de sodio y potasio, al igual que la de calcio. Y la siguiente es la de la influencia sináptica inhibitoria, que aquí de igual manera está medida por lo que es el glutamato, pero aquí va a ser con ácido y aminobutírico, o bien conocido como GABA. Y bueno, tras la unión de receptores específicos se va a llevar lo que es una apertura del canal de cloro. Es decir, lo que se va a producir o es donde se produce la actividad epiléptica, que son bien los procesos. Y bueno, como podemos ver en la imagen, tenemos lo que son unos ejemplos de esto, que es la desporalización neuronal, la sostenida, repolarización e hiperpolarización. En este caso, la primera, como se la mencionaba, son la activación de canales de sodio, que estos van a ser asociados a receptores AMPA. La despolarización sostenida son cuando se estimula los receptores por MDA, que es N-metil de aspartato. Y bueno, esto de igual manera va a provocar lo que es la entrada rápida del sodio, al igual que una entrada lenta de calcio. Y bueno, estas van a estar dependientes de lo que es el voltaje. Y la última, aquí es donde entra lo que es el potasio, que van a ser igualmente dependientes del voltaje. Se va a tener una activación de canales de cloro en receptores GABA. Y como se había mencionado, estos son para inhibidores. La siguiente, por favor.
Bueno, para comprender mejor esta parte tenemos lo que es esta imagen. Y bueno, como podemos ver del lado izquierdo tenemos lo que es NR1 y NR2. Y bueno, estos son mecanismos de regulación del glutamato que son de tipo NMDA. Y bueno, del lado derecho tenemos más específico esta parte que es donde tenemos el glutamato más la glicina, lo que va a provocar un desplazamiento del magnesio, lo que va a bloquear el poro. Es decir, que no va a promover el paso de sodio y de calcio, que estos son impulsos excitadores, pero de igual manera, al entrar el cloro, se va a cerrar la apertura y no va a existir ningún tipo de descarga o ningún tipo de respuesta neuronal. Y bueno, en esta parte, para que se entienda también un poco más lo que es el NMDA, tenemos lo que son sobre la sincronización y la propagación. Es decir, que para la sincronización se va a tener lo que es una descarga de lo que se quiere amplificar. Y para la siguiente parte nada más es que es una descarga que se va a dar de una manera repetitiva, lo que va a provocar un aumento en la eficacia de los impulsos eléctricos. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Valeriano y a mí me toca exponer sobre la sintomatología. Y bueno, tenemos quedado que la epilepsia se debe a una anormalidad dentro del cerebro. Las convulsiones pueden afectar cualquier proceso coordinado por este mismo órgano. Uno de los principales síntomas son la confusión temporal, episodios de ausencia, que es en donde existe una alteración mínima de unos 15 segundos de la función cerebral. Está debida a que está alterada la actividad eléctrica dentro del cerebro. También existe la rigidez dentro de los músculos, la pérdida del conocimiento, la conciencia, los síntomas psicológicos que suelen ser como el miedo, ansiedad o déjà vu, los pensamientos, los movimientos espasmódicos incontrolables de brazos y de piernas, de esto aunado, bueno, relacionado de la parte de la rigidez en los músculos. Los síntomas varían según el tipo de convulsión. Usualmente una persona con epilepsia va a tener los mismos tipos de convulsiones en cada tipo de ataque. Existen los tipos de convulsiones focales, que es en donde se afecta el cerebro de una manera leve y existe un cambio de algún sabor, de sensación o de algún tipo de olor. Y las convulsiones generalizadas, que es en donde se provoca una pérdida de conocimiento y existen contracciones corporales como por ejemplo la rigidez en los músculos. Esto se puede desencadenar por estímulos luminosos, sonoros, estrés y fiebre, y la mayor afectación es cuando existe muerte neuronal. Bueno, ahora yo les voy a explicar sobre el cuadro farmacológico. El cuadro farmacológico, pues depende. Ahora sí, por lo general son variantes de carbazepina, fenitonina, volparato de magnesio o volparato de simisódico, ácido volpórico, diazepam, fenitoína y fenobarbital, así como el clonazepam y la locazomida. Bueno, aquí como vemos en esta tabla se presentan el nombre y asimismo en qué descripción se presenta, ya sea en tableta, suspensión oral, solución que, que se encuentra y en qué presentación, ya sea en envase, en caja, con tabletas y en diferentes presentaciones. Estas por lo general se utilizan en personas adultas o arriba de 18 años en adelante. Pero también presentamos esta tabla donde se manejan también los
los fármacos antiepilépticos, en lo cual generalmente se ocupan en niños y en personas más mayores arriba de 60 años. Todos estos vienen en relación a los fármacos anteriormente presentados, ya que pues inhiben al mismo elemento. En este caso, vemos que la gabapentina eh, se utiliza en 12 años a 3 años y se utiliza por lo general en epilepsia parcial y en monoterapia, y en la de 3 años también en la epilepsia parcial, pero en la terapia añadida, con un intervalo de dosis de una semana y ahora sí, el ahora sí, el nivel de dosis es de 90 a 360 o asimismo 30 miligramos. Esto, pues, ahora sí, en las dosis que se maneja. Algunos efectos secundarios que tiene son que, pues, ahora sí, todos estos generan por lo general fiebre, este, dolores, sangrados a la hora de orinar, em, algunas irritaciones en la piel, pero por lo general, esos son los mayores. Hay unos que presentan por lo general alucinaciones, mm, otras, daño hepático. Depende ahora sí ahora sí de lo que contenga cada, antiepiléptico, pero por lo general son esos los síntomas. Y bueno, dentro del FC y el FD de los fármacos más usados tenemos el valproato de magnesio, el cual dentro de su FC ha mostrado que a través de su empleo tiene un efecto ansiolítico debido a su acción GABAérgica y refuerza la actividad de otros antiepilépticos. Bueno, va a reforzar el efecto inhibitorio del GABA, que es un ácido gamma aminobutírico y es el responsable y principal neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central. Y pues esta es una sustancia química que se genera en el cerebro para poder cumplir funciones específicas en la interrupción de la transmisión de impulsos nerviosos que se envían de neurona a neurona y pues va a actuar más que nada como un freno de los neurotransmisores excitatorios que van a llevar a ciertos grados de ansiedad o de convulsiones. Más que nada, es su UFC que va a prevenir convulsiones. Y dentro de su FD, tenemos que entre ellas presenta un efecto antianóxico a nivel periférico que se opone a la inactividad del metabolismo muscular y a la apnea provocadas por una convulsión. Este es totalmente diferente a los otros medicamentos, ya que es empleado en el tratamiento de la epilepsia, pues comenzando también por parte de su estructura química, que no tiene ningún radical ureído y como sabemos, el ureído es un compuesto derivado de la urea que pues es responsable de la depresión del sistema. Y bueno, en el otro fármaco que tenemos es el fenobarbital. La siguiente, por favor. Es el fenobarbital, el cual dentro de su FD tiene como mecanismo de acción actuar de manera postsinóptica. Y bueno, este es un cambio temporal en el potencial de la membrana de la neurona y va a facilitar la inhibición medida de igual manera por el GABA, para así igual poder reducir
la excitación que es producida por el glutamato y el acetilcolina. Y de igual forma, la acetilcolina es una sustancia elaborada por algunos tipos de neuronas que sirve para poder enviar mensajes a otras células, ya sea de manera nerviosa, muscular o glandular. Y esta va a participar en la regulación de diversas funciones como los fenómenos de activación cortical, que es del paso de un sueño profundo al sueño profundo máximo, y algunos procesos que tengan que ver con la memoria. Y bueno, parte de su FC nos menciona que su absorción es de vía oral, de manera completa, y que su proceso es algo lento. De igual manera, la unión que va a tener con las proteínas plasmáticas se va a producir en un rango del 40 al 60% de la concentración total que está presente en el plasma. Y su estado de equilibrio se va a producir entre 14 y 21 días. Y bueno, hay algunas partes como recomendatorias dentro de las dosis de estos fármacos. Y bueno, en el fenobarbital nos dice que la sedación es más frecuente al inicio del tratamiento y que suele desarrollarse alguna tolerancia a medida de que se va alargando el tratamiento. Y para el fármaco del valproato de magnesio, nos dice que pues absorción puede durar únicamente entre 30 minutos a 1 hora, y esto en una sola presentación que vendría siendo en tabletas. Bueno, y a continuación tenemos los avances biotecnológicos y encontramos un artículo en el que por tema principal tiene que sus cannabinoides en epilepsia, eficacia clínica y aspectos farmacológicos. Bueno, para esto nos platica que los receptores de CB1, que son los cannabinoides de tipo 1, disminuyen la excitabilidad neuronal y la liberación de neurotransmisores, modulando la apertura de los canales de potasio y a su vez bloqueando los canales de calcio. El CBD, que es el cannabidiol, tiene una muy baja biodisponibilidad oral, en este caso menos del 10%, lo que está explicado en parte por un gran metabolismo del primer paso en el intestino y en el hígado. Bueno, este tiene una vida media de eliminación y fluctúa entre las 18 y las 32 horas, permitiendo la administración 1 o 2 veces por día. Bueno, como bien tenemos en cuenta, todavía los cannabinoides vienen por parte de la extracción de la marihuana. Entonces, al venir de la marihuana, pues todavía tenemos un tema, por así decirlo, con algunos, pues sí, con algunos pensamientos erróneos sobre esta, que a su vez hacen que todavía no sea aceptado en su totalidad por la sociedad, pero al ser aplicado en 2 grupos de personas con diferentes tipos de epilepsias, se demostró su eficacia casi instantánea al momento de ser aplicada esta. Bueno, y eso sería todo por nuestra parte.